Saludos cordiales. El siguiente video corresponde a la defensa de la primera fase del proyecto de bioestadística, acerca de los factores que influyen en la alimentación de los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante el periodo 2020. Los expositores a continuación, José Azuaje, David Díaz y mi persona, Carlos García. Inicialmente, es importante señalar que la alimentación es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen o ingieren diferentes tipos de alimentos, para lograr adquirir de estos los nutrientes necesarios para el organismo, tomando en cuenta las posibles combinaciones culinarias, la forma de preparación y las características de las prácticas alimentarias, además de obtener una buena nutrición, la cual reside en el equilibrio, la variedad y la moderación. Sin embargo, la alimentación moderna ha estado vinculada a una vida sedentaria, obteniendo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 1.9 billones de adultos de 18 años en adelante, con sobrepeso. Por consiguiente, surge la necesidad de realizar el presente trabajo de investigación, a fin de analizar los factores que influyen en la alimentación y cuya población de estudio corresponde a los estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante el periodo 2020. Entre los factores de interés a estudiar se aluden los socioeconómicos y nutritivos. Sección 1. Planteamiento del problema. Una dieta saludable es la base para una adecuada calidad de vida y acorde a la Organización Mundial de la Salud. Es uno de los principales factores de impulso y mantenimiento de un buen estado de salud durante el ciclo vital. Asimismo, en la población universitaria es habitual asociar su patrón alimentario y estilo de vida con la irregularidad en el patrón de comidas, como el consumo elevado de comida rápida y de bebidas con contenido alcohólico o carbonatadas, estando expuestas a padecer enfermedades, tales como anemia, gastritis, diabetes, enfermedades odontológicas, entre otras, e incluso a obtener un rendimiento académico deficiente debido a la falta de atención y retención. Al respecto, es importante analizar las variables que inciden de manera directa en la alimentación y dieta de los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, durante el año 2020, formulando las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las variables sociodemográficas de los estudiantes de primer año de medicina, ULA, Mérida, Venezuela, durante el periodo 2020? ¿Cuáles son los factores nutritivos que influyen en la alimentación según el nivel sociodemográfico de la población en estudio? ¿Y cuál es la relación del tipo de dieta con el factor socioeconómico de la población citada? En este sentido, se responde al porqué de la investigación, considerando que diversos problemas que se manifiestan en la universidad, asociados con el rendimiento académico, podrían estar vinculados con la alimentación. Por ende, con el proyecto se procura, desde el punto de vista social y económico, promover una vida saludable con base en la educación alimentaria y nutricional, desde el enfoque institucional y pragmático, orientar a elaborar políticas y programas en materia de alimentación y nutrición, y al mismo tiempo ser un estudio lucrativo desde el aspecto científico, sirviendo de utilidad para las próximas investigaciones y creando una nueva visión sobre el tema. De esta manera surgen los objetivos de la investigación. En primer lugar, el objetivo general es analizar los factores económicos y nutritivos que influyen en la alimentación de los estudiantes de primer año de medicina, ULA, Mérida, Venezuela, durante el periodo 2020, y cuyas etapas a seguir para el cumplimiento del mismo corresponden a describir las variables sociodemográficas de los estudiantes de primer año de medicina, ULA, Mérida, Venezuela, durante el periodo 2020. Identificar los factores nutritivos que influyen en la alimentación según el nivel socioeconómico de los estudiantes de primer año de medicina en el contexto citado. Y posteriormente relacionar el tipo de dieta acorde al nivel socioeconómico de la población objeto de estudio.
Ahora bien, respecto a la sección 2 sobre el marco teórico de la investigación, comenzamos con los antecedentes, citando a Duarte, Ramos, Latorre y González, quienes presentan un artículo con el objetivo de describir los hábitos alimentarios de los estudiantes de 3 universidades de Bogotá y los factores que influyen en su adopción. Asimismo, entre los métodos, se trata de un estudio descriptivo, en donde realizaron 3 grupos focales con participación promedio de 2 estudiantes de diferentes carreras de pregrado, con edades entre 18 y 25 años. En relación a los resultados y conclusiones, los estudiantes señalaron las causas sensoriales y de higiene, el costo de los alimentos, la disponibilidad de los mismos y el tiempo para comer, como principales factores que influyen en la selección alimentaria. De modo similar, se menciona la investigación de Zambrano, Colina, Valero, Herrera y Valero, en 2013, cuyo objetivo fue evaluar los hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de una muestra de adolescentes de un colegio privado de la ciudad de Caracas, en Venezuela. El estudio adoptó una modalidad transversal, en el cual se evalúa el estado nutricional de 80 adolescentes utilizando el índice de masa corporal, o IMC, como indicador antropométrico. En tal sentido, diseñaron una encuesta de tipo recordatorio de consumo de alimentos de 24 horas y un cuestionario de frecuencia de consumo, instrumentos que permitieron evaluar el consumo y hábitos alimentarios. En sus resultados y conclusiones se obtuvo el 30% de adolescentes con sobrepeso, y los alimentos más consumidos fueron los cereales, los huevos y productos lácteos, seguido por los alimentos altos en grasas y bebidas comerciales. Luego se cita a Troncoso y Amaya, que en 2009 presentan una investigación cuyo objetivo fue interpretar la percepción de los estudiantes universitarios pertenecientes a la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Para el logro de este fin, se utilizó la metodología cualitativa, a través de un diseño fenomenológico. Como estrategia de recolección de datos, se realizó una entrevista semiestructurada a 8 estudiantes, profundizando algunos resultados, con un grupo focal integrado por 9 alumnos de la universidad. Por los resultados y en conclusión del estudio, la familia, amigos, plantel universitario condicionan las conductas alimentarias de los estudiantes entrevistados, interpretando estas influencias como favorables en el caso de la familia y desfavorables por parte del plantel universitario. Continuamos con las bases teóricas. Puntualizando, la conducta alimenticia, según Bourge en 1990, es aquella que obedece más al dominio de los hábitos y las costumbres que al razonamiento o a los instintos. De la misma forma, la Organización Mundial de la Salud establece como dieta balanceada aquella que sea completa y cumpla con los siguientes requerimientos nutricionales individuales: menos del 10% de la ingesta calórica procedente de azúcares, que equivale a 50 gramos en una dieta de 2000 calorías; menos del 30% de la ingesta calórica procedente de grasas. Dentro de esta categoría están las grasas insaturadas, saturadas y trans, de las cuales se prefieren las insaturadas. Se recomienda mantener las grasas saturadas por debajo del 10% y a las trans por debajo del 1%. Menos de 5 gramos de sal al día. Se prefiere la sal yodada. En este sentido, según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, o en sus siglas, SEDCA, en 2009, existen 6 alimentos que se deben consumir equilibrada y diariamente: carbohidratos, fibra, vitaminas, grasas, proteínas y minerales. Luego se mencionan las enfermedades más comunes causadas por los malos hábitos alimenticios o una dieta incompleta, entre ellas el sobrepeso, la desnutrición, la diabetes y la anemia. Sección 3. Marco metodológico. El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, en el cual, conforme a Hernández, Fernández y Baptista en 2014, se utiliza la recolección y el análisis de datos basados en la medición numérica, con la finalidad de mostrar estadísticamente los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, de acuerdo a Hurtado de Barrera, 2000, la investigación es de tipo analítica, con objeto de comprender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes o características, como edad, sexo, peso, estatura, procedencia, nivel socioeconómico y tipo de alimentación de la unidad objeto de estudio, y la estrategia o diseño desarrollado para obtener la información es no experimental y transversal, fundamentado de acuerdo a Hernández y otros, en 2014, en la descripción y análisis de la relación de las variables citadas en un momento determinado, sin la manipulación deliberada de las mismas.
Consecutivamente, se muestra el cuadro número 1 con las variables en estudio según tipo y escala de medición estadística. Entre ellas, tenemos la edad, el peso y la estatura como variables cuantitativas continuas discretas con escala de razón. Luego, las variables sexo y tipo de alimentación, como cualitativas nominales dicotómicas de escala nominal. La primera, clasificada en femenino y masculino. Y la segunda, en dieta balanceada y no balanceada. Asimismo, la procedencia como variable cualitativa nominal politómica de escala nominal y el nivel socioeconómico como variable ordinal politómica de escala ordinal. Población y muestra. La población objeto de estudio, siguiendo las pautas de Lekowski, citado en Hernández y otros, 2014, incumbe al conjunto de estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, en el periodo 2020. Por lo tanto, la muestra estará constituida por 40 estudiantes de primer año de medicina, Universidad de los Andes, Mérida, tomando como criterio de inclusión a los alumnos que responden voluntariamente el instrumento, tratándose de un muestreo de tipo no probabilístico y por conveniencia, considerando a las unidades de muestreo con mayor posibilidad de responder a la encuesta, las más accesibles o las unidades disponibles que deseen ser incluidas. Igualmente, en lo que refiere a la técnica de recolección de datos, corresponde a la encuesta escrita, en la cual se obtiene la información que proporciona la muestra en estudio por medio del instrumento del cuestionario, presentado a través de vías electrónicas y contentivo de un conjunto de preguntas dicotómicas y de selección simple, además del uso de la escala de Likert. Equivalentemente, tenemos la técnica de análisis de datos, apoyada en la estadística descriptiva para cada una de las características en estudio, permitiendo cuantificar, observar y describir todos los aspectos relevantes de la investigación planteada, cuyos resultados son presentados en tablas y gráficos en distribución de frecuencia. De esta manera, se observa el cuadro número 2, con las variables según estadístico y gráfico correspondiente. Las variables cuantitativas continuas, edad, peso y estatura, se representan en histogramas con estadísticos de medidas de tendencia central, como media aritmética, mediana y moda. También medidas de variabilidad, como rango, variancia, desviación típica y error típico de la media. Y medidas de forma, asimetría de Pearson y kurtosis. Del mismo modo, para las variables cualitativas, se utiliza la frecuencia de casos y porcentajes, representando a las dicotómicas, sexo y tipo de alimentación, en un gráfico de sectores, y las variables politómicas, procedencia y nivel socioeconómico, en gráficos de barras simples. Finalmente, se expone el cronograma describiendo las actividades de la investigación, desde la fecha de inicio hasta la culminación del proyecto. Seguidamente, se observan las referencias consultadas y los anexos correspondientes al instrumento de recolección de datos.